Muy buenas tardes, compañeros. No sé si alguien me puede confirmar si me escucha. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí se le escucha? Sí, se le escucha, Excelente. licenciado. Buenas tardes, Gracias, licenciado. compañeras. Buenas tardes. Miren, no obstante que yo creo en la importancia de respetar a los compañeros que son puntuales y que ya están conectados. Sin embargo, pues vamos a dar unos pocos minutos para que se terminen de conectar otros compañeros y pues si no, pues comenzamos con los que estén presentes hoy. Entonces un par de minutos y ya empezamos con la clase del día de hoy.
compañeros, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Licenciado, se escucha. Excelente. Gracias, escucha, Fer. licenciado. Bueno, pues yo Se creo que escucha. ya fue suficiente tiempo que se les dio a los compañeros que no se habían conectado y pues vamos a empezar con los que ya están, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver, y espero poder que dé tiempos de ver dos temas. El primero es la terminación del proceso y el segundo tema es el tercero procesal. Entonces, solo a modo de recordatorio, ¿alguien me puede decir qué son actos procesales? Aquellos que realizan las personas involucradas en el proceso que tienen algún efecto en el proceso mismo. ¿Ok? ¿Alguien más? Pasos que realizan las partes en el proceso. ¿Está bien? ¿Alguien? Todas las actividades que realizan las personas que participan en el proceso y que modifican, extinguen o crean un proceso judicial. Ok. Ahora, dentro de los actos procesales, ¿me pueden decir qué clases de actos procesales hay? Del De las órgano partes, jurisdiccional, de las partes y de tercero. de los- Exacto. Entonces, dentro de los del órgano jurisdiccional, ¿cuáles recuerdan? Autos, decretos y sentencias. Autos, decretos y sentencias. ¿Quién me puede decir de forma rápida qué es cada uno? Un decreto es aquel que resuelve cosas de mero trámite, un auto son cuestiones secundarias y la sentencia resuelve el asunto principal. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Ahora, ¿a qué se refiere usted con resolver el asunto principal? Deciden el asunto principal, por ejemplo, la diferencia con un auto es de que el auto resuelve aquellas circunstancias que nacen durante el proceso y que sí o sí se tienen que resolver, pero en cambio la sentencia se decide como que digamos, lo principal que se está buscando en el proceso. ¿Ok? Solo denme 10 segundos, permítanme. Ok. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Nick. Muy bien, solo permítanme. Vamos. Ok. Entonces, el compañero me decía de que de que la forma, o bueno, la sentencia es la que resuelve el asunto principal, ¿verdad? ¿Estamos así? Así es. Muy bien. Eh, Bueno, aunque los autos también pueden resolverlo, pero de otra manera. ok. Más o menos a eso quería llegar. Cuénteme de qué manera. Exactamente no sé, pero sí tengo por enterado que los autos sí pueden resolver la cuestión principal, pero antes de que termine el proceso como es normalmente. Muy bien. Ok, ahora. eh, lo que dijo más o menos sí, más o menos no. ¿Alguien que quiera apoyar al compañero ahí? Licenciado, Adelante. la sentencia resuelve el asunto principal una vez agotadas todas las fases del proceso, mientras que el auto no necesariamente se tiene que agotar todas las fases del proceso. Pero va a resolver también el asunto principal. Puede resolverlo.
puede resolverlo. Yo creo que no, Adelante, tal vez adelante. solo admiten o rechazan alguna prueba, decretan medidas, pero no deciden la cuestión. Entonces. Ok, me gusta esta discusión que está surgiendo aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? No resolvería el asunto en sí, pero sí podría llegar a finalizar el proceso, por ejemplo, con una excepción de cosa juzgada. Se haría fin a la controversia, aunque no se podría decir que no está resolviendo como tal el asunto, Ok, pero sí estaría dando fin. muy bien, usted ya se está yendo incluso por otra vía, que sería el tema de las excepciones, ¿va, compañero? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, me recuerdo que en el examen venía una pregunta, en mi variante al menos, que decía cuál era la forma de terminar el proceso de una forma anómala, ¿verdad? Y es auto, ¿no? Ok. Solo permítame, solo estoy buscando la presentación, pero no la encuentro aquí. Hoy en la capaz que la borre. Aquí está. Ok. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Los que le ponen sentencia serían los autos definitivos, ¿no? Vamos a ver, solo permítame. ¿Ven la presentación? Sí. Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, dejémoslo así. Con que lo vean es lo importante. Entonces, miren, pues, el tema del día de hoy, me gusta que hayan participado y que hayan empezado con esto. Sin embargo, pues, ya esto nos va a dar una muy buena introducción o nos da una buena introducción al tema del día de hoy. Como les mencioné, hoy vamos a hablar sobre la terminación de la instancia procesal. ¿Ok? Espérenme que aquí no sé qué está pasando. Aquí está. Ok. Yo creo que ahí se mira mejor, ¿verdad? ¿Lo miran todos? Sí, licenciado. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo puede terminar un proceso? Recordemos que todo proceso inicia de qué forma. ¿Cómo inicia un proceso? Con la interposición de una demanda. Exacto. ¿Por qué? Porque existe un principio que es el principio dispositivo, que nos dice que todo proceso debe de iniciar con una demanda. Si no hay demanda, no hay proceso. Al menos eso es en la vía civil. En penal, recordemos que tenemos el conocimiento de oficio, donde no se necesita una denuncia o una querella para iniciar un proceso. En civil sí es necesario la demanda que debe interponer el actor. Y la forma de cómo se termina un proceso, como lo dijo un compañero muy bien, es después de haber agotadas todas las etapas, se dicta una resolución, que como ustedes ya lo dijeron, dentro de las clases de resoluciones tenemos decretos, autos y sentencias. Y la resolución o el acto procesal que dicta el órgano jurisdiccional a través del cual resuelve la controversia, porque recordemos que ¿qué es un proceso? ¿O para qué sirve un proceso, mejor dicho? Un proceso sirve para resolver un conflicto, para resolver una controversia que hay entre dos personas. Y como las personas no se pueden poner de acuerdo, le ponen de conocimiento de un juez para que el juez sea quien resuelva ese conflicto. Y el acto procesal por medio del cual el juez va a resolver ese conflicto es con la sentencia. ¿Sí? Entonces, para terminar un proceso tenemos el modo normal, que es la sentencia, pero también existen modos excepcionales de terminar un proceso. Entonces, lo de la sentencia creo que ya se ha hablado, ustedes ya tienen conocimiento, la ley es clara al indicar cuáles son los requisitos que debe llevar toda sentencia, entonces hoy nos vamos a enfocar principalmente en los modos excepcionales, que les repito, la forma normal o el modo normal de terminar un proceso es con la sentencia, pero existen modos excepcionales de terminar un proceso. Ok. Los modos excepcionales de terminar un proceso en total son 7, que está el desistimiento, la caducidad de la instancia, la renuncia, allanamiento, confesión, conciliación y transacción.
Hoy vamos a ver cada uno de esos de forma rápida para que nos dé tiempo también de agotar el tema del tercero procesal. Entonces, por favor, alguien que me lea el artículo 581 del Código Procesal Civil y Mercantil, y en lo que lo buscan veo que Víctor, creo que es el que tiene la mano levantada. Adelante, compañero. No, licenciado, disculpe, la dejé levantada. No tenga pena. Por favor, 581. Formas de desistimiento. El desistimiento puede ser total o parcial. Ok, excelente. Solo, compañero, perdón. Hágame favor de decirme cómo se llama el título. Título 5, modos excepcionales de terminación del proceso. Capítulo 1, desistimiento. Exacto. Entonces, la primera forma que la ley establece en este título es el desistimiento. El compañero ya nos leyó la primera frase que dice el desistimiento puede ser total o parcial. Esa es pregunta de examen. Clases de desistimiento o cómo puede darse el desistimiento, de forma total o de forma parcial. ¿Ok? Siguiente párrafo, compañero. El desistimiento total es el del proceso de un recurso que afecte la esencia del asunto y el parcial solamente de un recurso, incidente o excepción sobre puntos que no dan fin al proceso y sobre una prueba propuesta. Toda solicitud de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido. El desistimiento puede hacerse cualquiera que sea el estado del proceso. Excelente. Ahora, recordemos que, ¿qué nos dice el segundo párrafo? El desistimiento es total cuando la persona desiste de continuar con el proceso, ¿verdad? Presenta un memorial ante el juzgado y dice, señor juez, por este acto, por este escrito, presento mi desistimiento a continuar con el juicio que presenté en contra de fulano de tal, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver otras cuestiones ahí que se necesita para el desistimiento, pero, repito, el desistimiento es total cuando da fin al proceso. Cuando la persona que está, el actor en este caso está pidiendo que el proceso termine. O bien de un recurso. ¿Qué recurso pudiera ser? El recurso de apelación. Porque si se desiste del recurso de apelación, eso significa que la persona, que la sentencia que se dictó o la sentencia que se apeló a través de ese recurso va a quedar firme, porque ya no va a haber ningún otro recurso que pueda revisar esa resolución que se dictó. Entonces, cuando el desistimiento es del recurso de apelación o el desistimiento es para ya no continuar el proceso, es un desistimiento total. Sin embargo, el desistimiento puede ser parcial y eso va a provocar que el proceso continúe si únicamente el desistimiento es sobre algún recurso o algún que se haya presentado que no sea el de apelación, porque ya lo vamos a ver en su momento, ustedes van a ver los recursos y ahí van a ver que hay diferentes recursos. O remedios procesales o impugnaciones. Entonces, si el desistimiento no es de la apelación, entonces sería un desistimiento parcial y el proceso va a continuar. Algo también que es importante es la última frase del tercer párrafo, que el desistimiento se puede hacer en cualquier estado del proceso. Y ahí tienen un plazo, subrayenlo con un color de plazos. Artículo 582. ¿Quién me hace favor de leerlo? Licenciado, disculpe, tengo una duda. Adelante. Acaba de mencionar que si se quisiera desistir de un recurso, mencionó que es parcial, pero, perdón, del recurso de apelación mencionó que sería un desistimiento total, pero Exacto. si es un recurso no entra en que es parcial el desistimiento. Sí, si no es apelación, sino que si es otro recurso, digamos, si es un recurso parcial. Permítame. Si ustedes se van al artículo, al artículo 596. A partir del 596 ustedes van a encontrar las impugnaciones.
Dentro de las impugnaciones tenemos recursos y remedios. Sin embargo, la ley muchas veces no hace esa diferenciación entre remedio y recurso, porque realmente es una cuestión más doctrinaria y la ley pues no lo ve así como diferencia o no le da la importancia a la diferencia entre un remedio y un recurso, no obstante que sí la tiene y en su oportunidad la vamos a ver. Pero repito, si el desistimiento es para el recurso de apelación, sería total. Pero si es para otro de los recursos o otra de las impugnaciones que están reguladas a partir en el libro sexto del Código Procesal Civil y Mercantil, sería una impugnación parcial. La impugnación total hace que el proceso termine y el desistimiento parcial hace que el proceso continúe. ¿Sí? Sí, gracias. Ahora sí, compañero, por favor, o quien haga favor de leer el 582. Desistimiento del proceso. Cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido o de la oposición que ha formulado en un proceso en que es parte. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia del derecho respectivo. Okay. Para desistir del proceso no es necesaria la conformidad de la parte contraria. Excelente, gracias compañero. Entonces, ¿qué tenemos de importante en este artículo? Número 1, cualquiera puede desistir del proceso o de la oposición. Ya vamos a ver que en los juicios de ejecución, principalmente en el juicio ejecutivo, el demandado tiene la oportunidad de oponerse a la demanda que le presentaron. Aquí no se le llama contestación de la demanda, sino oposición. Entonces, por eso aquí nos dice que cualquiera puede desistir del proceso o de la oposición. Pero para que el proceso termine, tiene que ser el actor quien presente el desistimiento en caso sea un juicio de conocimiento. Ahora, si es un proceso, es un juicio de ejecución, entonces ahí sí la oposición, al no haber oposición, da lugar a que se dicte la sentencia. Ahora, este es muy importante, el segundo párrafo. Este desistimiento impide renovar en el futuro. No, esto significa que usted no puede presentar un desistimiento y al poco tiempo decirle, ay juez, mire, fíjese que siempre sí, mejor continuemos con el proceso. Por ejemplo, una señora que está demandando pensiones alimenticias, que se le fije pensión alimenticia, ¿verdad? Y presenta la demanda y cuando el señor se entera que está demandado, contenta a la señora, ¿va? Y entonces la señora dice, ay, ya se contentó conmigo, voy a presentarme desistimiento para que el juicio ya no continúe y presenta su desistimiento. Cuando el señor se da cuenta que la señora ya desistió, empieza otra vez los malos tratos y que se van a separar y que ya no le da dinero. Y entonces la señora no puede venir y decir, mire señor, fíjese, mire juez, fíjese que al final siempre sí, continuemos con el proceso, porque prohíbe continuar. Fíjese lo que dice aquí, prohíbe continuar con impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia del derecho respectivo. O sea, la señora al momento que está desistiendo del proceso está diciendo, mire, yo renuncio al derecho que tenía de pedir una pensión, en caso fuera para ella. Si es para los hijos, no pudiera. Ahora, artículo 584. ¿Quién me hace favor de leerlo? ¿Quiénes no pueden desistir del proceso? No pueden desistir del proceso ni de un recurso o excepción que afecte el fondo del asunto los que defienden intereses de menores, incapaces o ausentes. Tampoco podrán hacerlo los que defienden intereses del Estado o municipalidades. Gracias. Entonces, no pueden desistir quienes defienden intereses de menores, incapaces o ausentes. Aquí era el ejemplo que yo les estaba dando de la pensión alimenticia. La señora puede decir, mire, señor juez, desisto de la pensión para mí. Pero si ella está pidiendo la pensión para sus hijos, ella está actuando en representación de sus hijos. Creo que eso lo vieron en la clase anterior con el Estuardo, el tema de la representación legal y necesaria. O sea, no, creo que lo vieron. Entonces, si la señora está pidiendo pensión para su hijo, no puede desistir. Si lo está pidiendo para ella, sí puede desistir. ¿Estamos? Y
por último, artículo 585. Trámite. Para que el desistimiento sea válido, se necesita que conste en autos la voluntad de una persona que lo hace, con su firma legalizada por un notario o reconocida ante el juez en el momento que presenta la solicitud. Y si no pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego. Si no se cumpliere con lo dispuesto en este artículo, la solicitud se desechará de plano. Gracias, compañera. ¿Qué nos dice aquí? Que el memorial de desistimiento tiene que ir con firma legalizada. Recordemos que nosotros somos abogados y notarios. En el momento que estamos haciendo el memorial de demanda o el memorial de desistimiento, estamos actuando como abogados. Si usted mismo va a legalizar la firma de ese memorial, entonces usted se quita el tacuche, diría el licenciado que me daba clases, se quita el tacuche de abogado, se pone el tacuche de notario y entonces usted hace su legalización de firmas como notario. Es decir, el mismo abogado que firme el memorial es el mismo, puede ser el mismo que firme la legalización de firmas, pero el memorial tiene que ir con firma legalizada. Si el memorial no va con firma legalizada y solo se presenta el memorial, lo que va a suceder es que el juez señale una audiencia para que la persona que está desistiendo se presente al juzgado a ratificar que se está dando el desistimiento. Generalmente lo que hacen es con firma legalizada, ¿verdad? Es lo más práctico y esto sería lo importante en el tema del desistimiento. Clases de desistimiento total y parcial. ¿Cuándo es desistimiento total? Cuando se presenta en contra del proceso o del asunto principal o el desistimiento en contra del recurso de apelación. Si es en contra de otro de los recursos o el desistimiento a una de las excepciones presentadas, el juicio va a continuar y es desistimiento parcial. ¿Qué efecto tiene el desistimiento? Que impide renovar en el futuro el mismo proceso. ¿Y cómo se debe de presentar el memorial de desistimiento? Con firma legalizada. Esas serían las preguntas que se le puedan hacer sobre el tema del desistimiento. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vámonos ahora al 588. Y alguien que me haga favor de leer el primer artículo, el artículo 588. Principio de la caducidad. Caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarla. La segunda caduca por el transcurso de 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. Excelente. Ahorita lo explico, pero vámonos de una vez al 590. Alguien que lo lea, por favor. Lo voy a leer. Curso de los plazos. Los plazos corren desde la fecha de la última diligencia practicada en el proceso, sea o no de notificación. La gestión que haga alguna de las partes y toda diligencia que se practique en el proceso interrumpe la caducidad. Excelente, gracias. Entonces, la caducidad de la instancia consiste en la inacción del proceso por más de 6 meses si es en primera instancia o en segunda instancia después de 3 meses. Esos serían los plazos que ustedes se tienen que saber. ¿Cuál es el plazo para que caduzca la instancia en la primera instancia? 6 meses. ¿Cuál es el plazo para que se dé la caducidad en la segunda instancia? 3 meses. Ahora, el 590 nos ayuda a terminar de entender esto. Dice, los plazos corren. ¿A partir de cuándo se van a empezar a contar entonces esos 6 meses o esos 3 meses? A partir de la última diligencia practicada en el proceso. A partir de la última actuación, a partir del último acto procesal, ya sea de las partes o del órgano jurisdiccional que se haya dado dentro del proceso, sin que el juzgado haya hecho algo, sin que ninguna de las partes haya hecho alguna solicitud o algún requerimiento, se puede solicitar la caducidad de la instancia. Sin embargo, ese plazo puede interrumpirse
¿Y eso qué significa? Que el proceso entonces va a continuar. ¿Y en qué caso se va a interrumpir? En caso de que cualquiera de las partes, la ley nos dice alguna, pero sabemos que hay dos, actor o demandado. Entonces, en el momento en que alguno de las dos partes presenta algún escrito o solicita alguna gestión ante el juzgado, en ese momento se para el plazo de prescripción que está corriendo. ¿Ok? Primer párrafo del artículo 591. Trámite. La petición de caducidad se tramitará en forma de incidente y, dentro de la dilación probatoria, podrá rendirse la que corresponda al legítimo impedimento de la parte que no promovió. Excelente. Ahora, cuando nos dice de forma de incidente, ¿a qué se refiere? Como una cuestión accesoria al asunto principal. Exacto. Ahí tenemos el ejemplo de lo que hablábamos el otro día en clase de los procesos principales y procesos accesorios. El proceso principal, por ejemplo, es el juicio ordinario de daños y perjuicios. ¿Sí? Pero si dentro de ese proceso se solicita la caducidad de la instancia, se tiene que llevar un proceso o un procedimiento que se le llama incidente. Ese incidente es accesorio al proceso principal. ¿Ok? ¿Alguien me puede decir cuáles son los plazos del incidente? ¿Cuál es el procedimiento del incidente o clases de incidentes, compañeros? El plazo es de 2 días. En audiencia. Ok, dígamelos todos. Audiencia, prueba y resolución. Ok, ¿cuánto corresponde cada cuestión? Audiencia 2 días, prueba 8 días y resolución 3 días. Exacto. La forma más fácil de recordar el procedimiento de los incidentes es 283. 283. 2 días de audiencia a la otra parte, 8 días de prueba y 3 días que tiene el juzgado para resolver. Ese es el procedimiento de los incidentes, 283. Y si es una cuestión de derecho, solo 23, porque ahí no hay prueba. Entonces, 2 días de audiencia a la otra parte y 3 días para que el juzgado resuelva. ¿Estamos? Entonces, la caducidad de la instancia consiste en que ninguna de las partes hace nada y el proceso está paralizado. Si el proceso está paralizado por 6 meses en la primera instancia, se puede solicitar la caducidad. Y en segunda instancia, 3 meses y después de los 3 meses se pide la caducidad. Renuncia, 582. Segundo párrafo. 582 o 592. 582, segundo párrafo. Este desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia al derecho respectivo. Ok, renuncia y supone la renuncia del derecho respectivo. Ahora, alguien que tenga la ley del organismo judicial y que lea el artículo 19. Renuncia de derechos. Se puede renunciar a los derechos otorgados por la ley, siempre que tal renuncia no sea contraria al interés social, al orden público o perjudicial al tercero, ni esté prohibido por otras leyes. Ok, entonces la parte puede presentar su renuncia o desistimiento. Generalmente lo que piden es presento mi desistimiento al proceso y me renuncia al derecho. Eso es lo que generalmente pasa. Pero se desiste del proceso y se renuncia al derecho. Entonces, por ejemplo, como les decía, la mujer que está pidiendo pensión alimenticia para ella, en cualquier momento le puede decir al señor juez, mire señor juez, desisto de mi proceso.
Ella no está renunciando al derecho que ella tiene de recibir una pensión, solo que ya no quiere continuar con el proceso por la razón que quiera. Ya se contentó con el esposo, ella consiguió trabajo, qué sé yo, pero ella desiste del proceso. Ahora, la renuncia del derecho es cuando la mujer dice, mire, señor juez, no obstante que yo como esposa tengo derecho a una pensión alimenticia, yo no quiero recibir nada de ese hombre. Entonces, señor juez, yo renuncio al derecho a una pensión alimenticia que tengo. Entonces, el desistimiento es al proceso y la renuncia es al derecho. ¿Ok? Sin embargo, como lo dice el 582, el desistimiento lleva implícita la renuncia al derecho. No obstante, se puede presentar solo renuncia, ¿sí? Puede ser que alguien venga y diga, señor juez, yo renuncio a mi derecho, y pues esa ya es una renuncia. Pero también les repito que si se presenta el desistimiento, se da por sentado que también está renunciando al derecho. No obstante que desistimiento y renuncia son dos cosas distintas. Ahora vámonos al allanamiento. Artículo 115. ¿Quién lo lee? Allanamiento. Si el demandado se allanara a la demanda, el juez previa ratificación fallará sin más trámite. Excelente. Ahora, el desistimiento, el allanamiento, perdón, es una actitud que puede tomar el demandado al momento que le notifican que ha sido demandado y lo emplazan, ¿sí? Entonces, el actor presenta una demanda, el demandante presenta su demanda. Y esa demanda tienen que dictarle una primera resolución, lo que ustedes ya saben. Y al momento que le notifican al demandado, a él, a partir de la notificación, le empieza a correr un plazo, que si estamos dentro del proceso, dentro del juicio ordinario, el proceso de emplazamiento es de 9 días. Dentro de esos 9 días, el demandado tiene que presentar un memorial contestando la demanda. Puede contestar la demanda en sentido negativo, es decir, no aceptando la demanda, no aceptando la pretensión del actor, o puede presentar una contestación en sentido afirmativo o en sentido positivo. Eso significa que el demandado, al momento de contestar la demanda, dice, señor juez, mire, acepto lo que me están pidiendo. Es verdad. O tiene razón ella, es su derecho y yo estoy de acuerdo. Eso es allanarse. Eso es allanamiento. Sí, eso es allanarse. No confundamos el allanamiento penal, que es cuando el Ministerio Público con orden de juez ingresa a una casa. ¿Sí? Eso es un allanamiento en penal. El allanamiento en civil es una actitud, repito, es una actitud del demandado frente a la pretensión del actor. Entonces, la señora, volvamos al juicio, al ejemplo de pensión alimenticia, que yo creo que es el más fácil de entenderlo siempre. La señora está pidiendo una pensión alimenticia de 1,000 quetzales mensuales. Entonces el esposo viene y al momento que le notifica, busca un abogado y le dice, mire abogado, a mí me demandaron, pero yo estoy de acuerdo en darle los 1,000 quetzales. Entonces lo que hacen es presentar un memorial al juzgado allanándose y decir, señor juez, acepto la pretensión de la actora. Eso es allanarse, aceptar la pretensión de la otra parte. ¿Estamos? Vamos a ver. Aquí está. Aquí también Artículo entra que 104. licenciado, una pregunta. Sí, le oigo. Aquí también entra que puede una persona allanarse de manera parcial y total, ¿verdad? Exacto, pero eso lo vamos a ver cuando veamos las actitudes del demandado. Sin embargo, le repito, solo para aterrizar en su duda, efectivamente, el allanamiento total hace que el proceso termine, mientras que el allanamiento parcial únicamente va a continuar con respecto a lo que no se aceptó, ¿sí? Pero básicamente es eso. El allanamiento es aceptar las pretensiones del actor. ¿Estamos? Ahora la confesión, artículo 140.
Terminación del proceso por confesión. La confesión legítimamente hecha sobre los hechos que fundamenten la pretensión del actor. Termina el proceso y el juez, a solicitud de parte y sin más trámite, dictará sentencia. ¿Ok? Ahora, cuando la confesión, fíjense pues, el allanamiento es a las pretensiones, ¿sí? Cuando yo demandado acepto la pretensión, me allano. Es decir, una señora está pidiendo pensión alimenticia, yo soy el demandado y digo, estoy de acuerdo con el monto de la pensión, me estoy allanando, porque esa es la pretensión. La confesión es distinta. Pues no necesariamente se va a dar en este proceso de pensión alimenticia, pero pudiéramos decir que en un proceso, por ejemplo, de relaciones familiares o de guardia y custodia, donde la señora dice, mire, señor juez, yo quiero la guardia y custodia de mi hijo porque el papá es un desobligado, alcohólico, violento y todo. ¿Cuál es la pretensión? Quedarse con la guardia y custodia de su hijo. ¿Cuáles son los hechos? Que el papá es irresponsable, digámoslo así, irresponsable. Si el demandado presenta allanamiento, el demandado únicamente tiene que decir, señor juez, habiendo sido notificado de la demanda de guardia y custodia, yo acepto la pretensión de la actora. En la confesión, él no tiene que aceptar la pretensión, sino acepta los hechos. Por ejemplo, él tendría que decir, señor juez, efectivamente, yo soy alcohólico, yo soy irresponsable, yo me gasto el dinero, yo maltrato a mi familia, y entonces, por lo tanto, ahí él está aceptando los hechos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia entre el allanamiento y la confesión? En el allanamiento es aceptar la pretensión, mientras que en la confesión es aceptar los hechos. Lick no se le escucha, dice Fabián. ¿Fabián es el único que no me escucha o los demás tampoco me escuchan? Sí se escucha, Lick. Gracias. Entonces sí, compañero, ahí sí que tendría que ser usted quien revise su conexión a internet, porque si los demás dicen que sí me escuchan, pues creo que el problema no soy yo. ¿Ok? Entonces, ¿quedó clara la diferencia entre allanamiento y confesión? Disculpe, Lick, ¿podría repetir que la verdad se le entrecorta también la señal, por favor? Claro, que le decía que, bueno, no sé qué fue lo que no me escuchó, pero lo último que dije fue que en el allanamiento... Parte de la confesión. Que el allanamiento... Aparte de la confesión. Que el allanamiento es aceptar la pretensión. La diferencia con la confesión es que en la confesión yo voy a aceptar los hechos que están relatados en la demanda. O bien, al momento que yo soy citado a declarar y yo doy mi confesión, ¿verdad? Por ejemplo, si al momento que yo soy citado, recordemos, ya yo creo, bueno, no lo han visto porque no hemos visto el tema de la prueba, pero por ejemplo, cuando se da la declaración de parte, cuando se da la declaración de parte, se cita a la otra parte, y en este caso sería el demandado, para que el demandado llegue a declarar y el juez va a señalar un día para esa audiencia. Cuando el juez cita a la parte para que llegue a declarar, lo tiene que hacer bajo apercibimiento, que si él no comparece se le tendrá por confeso, o sea, se le tendrá como aceptar lo que la otra parte está diciendo. Entonces, repito, el allanamiento es aceptar la pretensión. No tengo que aceptar los hechos, solo tengo que aceptar la pretensión. Mientras que en la confesión, aunque yo no acepte los hechos, aunque yo no acepte, perdón, en la confesión, aunque yo no acepte la pretensión, estoy aceptando los hechos que el actor indicó en su demanda y que son sobre los que funda su requerimiento o su pretensión. Les decía, por ejemplo, ese caso de guardia y custodia. La mamá dice, mire, el papá
Compañeros, ¿estamos aquí? Es que no sé qué está Sí, pasando. licenciado. Sí, licenciado. Licenciado. Excelente. Es que no sé qué está pasando con la compu o alguien quiere como que también algo. Pero bueno, sigamos pues. Entonces, estamos con eso, ¿verdad? ¿Continuamos con el siguiente o todavía hay duda de esto? ¿Sí? Bueno. Siguientes. Conciliación. Artículo 97. Alguien que me haga favor de leer el artículo 97. Conciliación. Los tribunales podrán, de oficio o a instancia de parte, citar a conciliación a las partes, en cualquier estado del proceso. Ok, Si las a partes- ese artículo 97, ahí dejémoslo, a ese artículo 97, pongámosle a la par 66E, 66E de elefante, 66E de la ley del organismo judicial. Y alguien que lea el artículo 66E de la LOJ. Para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. Gracias. Tontería. ¿De qué trata ese artículo? Al inicio del artículo, ¿de qué trata? Del momento para conciliar. No, del artículo, ¿de qué trata el 66 de la LOJ? Facultades generales. Exacto. En el artículo 66 de la LOJ nos dice cuáles son las facultades que tienen los jueces. Y en la literal E nos dice que el juez tiene la facultad de proponerle a las partes fórmulas ecuánimes de conciliación a efecto de que puedan arribar a un acuerdo en el conflicto que tienen. Ustedes creo que han escuchado de la mediación. En la mediación no necesariamente es un juez el que la lleva y el mediador no propone fórmulas o no propone soluciones. En la conciliación, el conciliador, que sería el juez, él sí está facultado para proponer fórmulas ecuánimes de conciliación. ¿Qué es una fórmula ecuánime de conciliación? Por ejemplo, la señora está pidiendo una pensión alimenticia de 1,000 quetzales y el señor solo ofrece 500. Entonces, el juez viene y le dice, mire, señora, él pues no tiene su trabajo no es muy bueno, que no sé cuánto, mire, yo le recomiendo que le baje un poquito a lo que usted está pidiendo. Entonces ella dice, no, mire, está bien, pues yo le acepto 800. Entonces viene el juez y le dice, mire, señor, fíjese que la señora pues está pidiendo 1,000 y la vida está muy cara. Sin embargo, ya le bajó a 800 y usted solo está dando 500. Yo le recomiendo que pueda ofrecer un poco más o que al menos le dé lo que ella está pidiendo en 800. O sea, hay ahí una intervención participativa directa del juez. El juez no solo oye a ver si los otros se ponen de acuerdo. No, el juez interviene de forma activa para procurar que las partes lleguen a un acuerdo, ¿ok? Esa es la diferencia entre conciliación y mediación. Ahora, de lo que ya leyó el compañero que dice, los tribunales, o sea, el juez, de oficio, o sea, sin que se lo pidan, o a instancia de parte. O sea, para que se dé la conciliación, puede cualquiera de las partes pedírsela al juez o el juez, sin que se lo pidan, él puede considerar que es necesario hacer una audiencia de conciliación. Sin embargo, ¿cómo empieza el artículo? Los tribunales podrán. ¿Por qué? Porque en el juicio, porque este artículo 97 está dentro del juicio ordinario. En el juicio ordinario, la conciliación, y en el juicio sumario también, la conciliación es facultativa. Puede darse como puede ni siquiera intentarse. Si las partes lo piden o si el juez lo considera, pues puede intentar la conciliación. Mientras que en el juicio oral tiene que haber obligatoriamente una etapa de conciliación.
No significa que obligatoriamente tienen que conciliar, no, sino que obligadamente el juez tiene que tratar la manera de hacer que lleguen a un acuerdo. Si no lo logra, pues el juicio continúa. Pero eso es en el juicio oral. En el juicio oral, la etapa de conciliación es obligatoria, mientras que en el juicio sumario y en el juicio ordinario, la conciliación, si el juez la quiere, la realiza, o si las partes quieren, la piden. Pero si el juez no quiere o las partes no lo piden, no se va a dar no se va a hacer audiencia de conciliación. ¿Ok? Ahora sí, segundo párrafo, compañero o compañera que estaba leyendo, o quien quiera leerlo, del artículo 97. Si las partes llegan a un avenimiento, se les acta firmada por el juez o presidente del tribunal, en su caso, por las partes o sus representantes debidamente facultados para transigir y por el secretario. A continuación se dictará resolución declarando terminado el juicio y se mandará a anotar de oficio el acta en los registros respectivos. Excelente. Entonces dice que de esa conciliación que se dé, se va a faccionar o se debe hacer un acta. La ley dice se va a levantar, pero así lo dice la ley. Incluso hay licenciados, que era lo que les he dicho otras veces, tengamos cuidado con las palabras que utilizamos, porque hay quienes dicen, puchica, ni que el acta estuviera tirada para levantarla. Entonces, ese término levantar no mucho se usa. Hay quienes sí la siguen usando, yo trato de evitar utilizarla, y el término que más comúnmente se utiliza, o el más técnico, digamos, sería faccionar. No de fraccionar con R, no, sino faccionar. ¿Ok? Entonces, de la audiencia de conciliación se va a hacer un acta. Si en esa acta consta de que hubo una conciliación total, entonces se va a dictar una resolución y se va a dar por terminado el proceso. Si no hay una conciliación total, entonces el proceso va a continuar con aquellos puntos que no hayan sido acordados. Por ejemplo, una señora está pidiendo pensión alimenticia, 1,000 quetzales, y está pidiendo que el señor vea a sus hijos una vez al mes. Entonces, en la audiencia de conciliación, el señor dice, yo estoy de acuerdo en darle los 1,000, concilio en los 1,000, pero yo a mi hijo lo quiero ver todos los fines de semana. Entonces, yo estoy de acuerdo con la pensión, pero no estoy de acuerdo con la relación familiar. Entonces, como lo de la pensión ya hubo un acuerdo, eso ya no se va a tocar en el juicio. El proceso únicamente va a continuar para que sea el juez el que decida qué días y en qué horas el papá va a poder relacionarse con su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Transacción. Artículo 2151 del Código Civil. La transacción es un contrato por el cual las Dice, partes... la transacción es un contrato por el... Adelante, adelante. Compañeros, cualquiera de los dos. Bueno, la transacción es un contrato por el cual las... por el con un acuerdo, algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiado. ¿Dice cómo debe de hacerse el contrato? De común acuerdo. Intenciones recíprocas. Sí, pero es que no tengo mi código civil aquí a la mano. Pero ahí por ahí donde dice que debe de constar en escritura pública. ¿No? Bueno, no importa. La cuestión está de que, miren, recordemos que el Código Civil tiene diferentes partes y en el libro sexto tiene de los contratos, de las obligaciones, se divide, el libro sexto, si no estoy mal, se divide en dos, de las obligaciones en general y de los contratos en particular. Y en esta parte de los contratos en particular nos regula una serie de contratos, que está la compraventa, el arrendamiento, la donación, mutuo, permutua.
Tiene varias. Disculpe, está en el artículo 2169. ¿Qué dice? Dice la transacción debe redactarse por escrito, sea en escritura pública o en documento privado legalizado por notario, o bien Excelente. mediante acta judicial o petición escrita dirigida al juez, cuyas firmas estén autenticadas por notario. Excelente. Entonces, les repito, entonces, en este Código Civil nos establece los contratos, y uno de los contratos es la transacción, que generalmente a veces uno, o al menos a mí me pasaba, que cuando yo escuchaba transaron, lo oía como raro, como mal el hecho de transar, porque yo había escuchado el término me transó como una forma de decir me estafó. Yo no sé quién más le ha pasado eso, pero a mí me pasaba, y por eso hago la aclaración por si hubiera alguien. Entonces, cuando yo escuchaba transó, yo lo entendía como que lo estafó. Sin embargo, legalmente y a la luz de lo que regula el Código Civil, transar es llegar a un acuerdo. Es un contrato por medio del cual dos partes que tienen un proceso ya iniciado, o antes de que inicien uno, pero aquí nos interesa cuando ya ha iniciado, porque esa es una forma de terminar un proceso, no forma de evitar un proceso. Entonces, cuando un proceso ya ha iniciado, las partes, por ejemplo, se ponen de acuerdo. Entonces, por ejemplo, Diego me demandó, y entonces yo con Diego, en vez de presentar mi memorial al juzgado diciendo que acepto, o en lugar de presentar una solicitud al juzgado para que nos cite a conciliación, yo voy y busco a Diego y le digo, mire Diego, usted tiene razón en la demanda, y mire, yo no quiero continuar con este proceso, ¿sabe qué? Lleguemos a una transacción. Entonces vamos con un notario para que nos haga un contrato de transacción, en la cual pues mediante escritura pública, o como ya lo leyó la compañera, hacemos constar de que el objeto del proceso ya nosotros lo solucionamos de manera extrajudicial. ¿Ok? Pero la transacción es un contrato que se hace ante un notario sobre el objeto de un proceso que ya fue iniciado. Puede ser antes, pero repito, como estamos en los modos excepcionales, es porque ya empezó el proceso. Entonces, a excepción de la confesión, en todos estos modos excepcionales, lo que el juez va a dictar es un auto. Fíjense que hubo un artículo que leyeron por ahí que decía que tenía que constar en autos. Si no estoy mal, fue cuando hablamos sobre la conciliación, pero espérenme, sobre el desistimiento, solo permítanme. Porque a veces eso también puede llegar a confundir. Vamos a ver si lo encuentro así rapidito. O alguien que recuerde que haya leído ahí que dijera que tenía que constar en autos. No lo tengo a la mano y no sé. La cosa que, lo que quería comentarles es que cuando Licenciado, disculpe, buenas noches. ¿Sí? Sí, es el artículo 585 de trámite, donde dice que con su firma legal, donde dice que necesita que conste en autos la voluntad de la persona que lo hace. Excelente. Gracias, compañera. Cuando, si nos demos cuenta aquí, este auto o estos autos a los que se refiere no se está refiriendo a la resolución denominada auto, sino que autos también se le llaman a las actuaciones que están dentro de un proceso, dentro de un expediente. Cuando usted presenta una demanda en un juzgado, con esa demanda se va a formar un expediente. Y todos los demás escritos, todas las actas que se realicen, todas las notificaciones, todos los oficios, se van a ir adjuntando a esa demanda dentro de ese expediente. Y todo lo que hay dentro del expediente se le conoce como autos. ¿Sí? Pero auto también es una clase de resolución que dicta el juzgado, que va a resolver cuestiones que no son de mero trámite,
pero que tampoco va a resolver el asunto principal. Entonces, cuando leamos o cuando escuchemos la palabra autos, démonos cuenta del contexto y nos vamos a poder dar cuenta si nos estamos refiriendo a autos como las actuaciones que hay dentro de un expediente o autos como las resoluciones que dicta el juez. ¿Ok? Ahora, esa aclaración la quería hacer porque a veces también confunde. Entonces, cuando se presenta el desistimiento, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Si el memorial va con firma legalizada, dictar un auto. Porque no es una resolución de mero trámite, pero tampoco es una sentencia. Entonces, ¿qué nos queda? Un auto. Entonces, el juez va a dictar un auto aceptando o rechazando ese desistimiento. Caducidad de la instancia. Cuando se presenta la caducidad de la instancia, cuando se solicita la caducidad de la instancia, el juez también va a dictar una resolución, que en este caso sería un auto, para declarar con lugar o sin lugar la caducidad. Si se presenta la renuncia igual, si se presenta el allanamiento igual, el juez va a dictar un auto aprobando ese allanamiento. Aunque, ya lo vamos a ver cuando veamos los procesos, hay un proceso en el cual indica que si hay un allanamiento, el juez va a dictar sentencia. ¿Sí? Entonces eso pues es la excepción. Recordemos que hay reglas generales y hay excepciones a la regla general. En la confesión, la ley nos dice de que al momento de haber confesión, si lo solicitare una de las partes o la parte, que en este caso sería el actor, el juez va a dictar sentencia. ¿Verdad? Ahí sí nos dice que se va a dictar una sentencia en caso haya una confesión, pero ya no se va a seguir con las demás etapas del proceso. Por eso no es una terminación normal, porque ya no se van a dar las demás etapas del proceso, sino que va a terminar antes. Aunque se dicte una sentencia, se va a terminar antes porque hubo una confesión. En la conciliación igual, al momento que las partes concilian, se va a hacer un acta y el juez tiene que dictar una resolución aprobando esa acta donde consta la conciliación. Y cuando se da la transacción igual, se presenta la transacción al juez y el juez va a dictar un auto aprobando que las partes transaron. ¿Alguna duda de esto, compañeros? O en los 20 minutos que tenemos empezamos con el otro tema. Adelante. Adelante, compañero. Yo tengo una duda con respecto a la caducidad de la instancia. Sí, le oigo. Es cuando ya no hay movimiento en el proceso, ¿cómo es? No lo entiendo mucho. Exacto. Por ejemplo, solo permítame, me va a sonar la nariz, disculpe, permítame. Lo siento. Bueno, pude haber apagado el micrófono, pero bueno, no pasa nada. Ok. Digamos que usted está en un proceso, ¿sí? Y me demanda a mí. En el juicio civil, al día de hoy, lamentablemente, todavía hay muchos jueces que, como dirían de forma común, son de la vieja escuela, ¿sí? Y la vieja escuela lo que nos dice es que en los juicios civiles todo es rogado. ¿Qué significa que es todo rogado? Que el juez va a hacer únicamente lo que usted le pida. Si usted no le pide al juez continuar con la siguiente etapa, el juez no lo va a hacer. Si usted no le pide al juez que abra prueba, el juez no lo va a hacer. Si usted no le pide al juez que dicte sentencia, el juez no lo va a hacer. Porque hay jueces de la vieja escuela que dicen, no, el proceso o la justicia civil es rogada. Todo me lo tienen que pedir. Ese pensamiento ya ha sido superado. La misma Corte de Constitucionalidad dice que no. De hecho, hay algunos artículos del Código Procesal Civil que dice que hay actuaciones que el juez tiene que hacer sin que se los pidan. Sin embargo, dicho eso, le pongo el ejemplo, ¿verdad? Porque, le repito, hay actuaciones que el juez va a hacer sin que se lo pidan. Aunque usted no le pida al juez que abra prueba, el juez tiene que abrir a prueba. Porque la ley le dice que tiene que abrir a prueba. ¿Sí?
Entonces, sin embargo, hay jueces que dicen, no, si usted quiere que yo abra prueba el proceso, presénteme un memorial pidiendo que abramos a prueba el juicio. Aunque yo sepa que eso es lo que toca, si usted no me lo pide, yo no lo hago. Entonces, suponiendo que estamos en esa parte del proceso. Usted presentó su demanda, yo soy el demandado, yo presenté mi contestación de la demanda en sentido negativo porque yo no estaba de acuerdo y lo que ahora corresponde es abrir a prueba. Repito, lo común es que el juzgado de oficio dicte una resolución indicando que se abre a prueba el proceso por 30 días. Ese es el plazo que la ley nos da. Sin embargo, hay jueces que dicen, no, si él no me lo pide, no lo voy a hacer. Y entonces, a partir de que a usted le notificaron que yo contesté la demanda, usted digamos que a partir de esa notificación, usted tendría 6 meses para pedirle al juez que abra prueba. Pero digamos que a usted se le olvidó o usted vino y dijo, bueno, el juez lo tiene que hacer de oficio. Entonces yo, que soy el demandado, espero hoy que estamos 23 de marzo, hoy le notificaron a usted que yo fui notificado, que yo presenté mi contestación de la demanda, perdón. Entonces, como es 23 de marzo, tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Cuándo vencerían los 6 meses? Pregunto. En marzo. ¿En marzo? Sí, fue en septiembre, 6 meses. No, por eso le digo, hoy le notificaron a usted. ¿Cuándo se vencerían los 6 meses? En septiembre. ¿Qué día? Porque esa es mi duda. ¿Qué día de septiembre vence? El 23. ¿Por qué el 23? Porque son 6 meses cabales. ¿Ok? ¿Alguien más? 24. Es un día antes. Pero decía días hábiles, ¿no? El 24 de septiembre. 24. ¿Por qué 24? Porque 24 fue mi día 1 que yo empecé a contar a partir de que hoy me notifican. ¿Cuándo es el día 1? Si hoy 23 me notifican, ¿qué día sería el día 1? Ok, entonces, ¿cuándo vencen los 6 meses? El 24 de septiembre. Ok, ¿alguien más? ¿22 de septiembre? ¿Por qué? ¿Del 23? Porque hoy es mi día 1. ¿Por qué, Diana? Porque hoy es mi día 1. Hoy le notificaron, hoy 23 le notifican, 24 es día 1. ¿Cuándo terminan los 6 meses? Licenciado, si es el 22 porque los plazos vencen a la víspera. Exacto, esa es la respuesta tan sencilla. Aunque si hoy me notifican, mañana es mi día 1. ¿Sí? Pero la ley establece que cuando los plazos estén computados por meses, van a vencer a la víspera. Cuando digan 1 año o meses o 2 meses, 3 meses, vencen a la víspera. ¿Qué significa vencer a la víspera? Un día antes de cuando empezó el plazo. El plazo, si bien es cierto, mañana se cuenta el día 1, pero hoy me notificaron. Entonces hoy empieza. ¿Qué manda? Ahora, si el plazo me dijera vence en 30 días, ahí sí, únicamente voy a contar día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y únicamente días hábiles. Pero repito, si hoy me notifican 23, los 6 meses terminarían el 22 de septiembre. A menos que fuera domingo, ¿va? Pero pues digamos que termina el 22 de septiembre. El día 23 de septiembre, yo ya como demandado puedo presentar mi memorial al juzgado diciendo, mire señor juez, Diego, que es el actor y que estaba enterado que yo ya contesté la demanda desde el día 23 de marzo, no pidió que se abriera prueba el presente juicio.
en virtud de haber transcurrido los 6 meses que regula la ley, solicito se decrete la caducidad de la instancia. Entonces el juez va a revisar el expediente y va a decir, es cierto, a él le notificaron el 23 de marzo, hoy estamos 23 de septiembre, ya pasaron los 6 meses. Y como él no me pidió que abriera prueba el juicio, entonces ahí él tuvo la culpa y hubo una inacción por parte de él. Él no pidió que se presentara el memorial. Que se abriera prueba, perdón. Él no presentó su memorial pidiendo que se abriera prueba. Por lo tanto, con lugar la caducidad de la instancia. Ahora, si yo vengo y dejo que pasen los meses, porque a Diego se le olvidó, se quedó sin dinero, ya no pudo pagarle al abogado para que le presentara su memorial, o Diego anda de viaje, o lo que sea, pero Diego no presenta su solicitud de abrir a prueba. Pero yo, que soy el demandado, vengo y cuando van 1, 2, 3, 4, 5 meses, en cualquiera de esos momentos o en cualquiera de esos días, yo hago una solicitud al juzgado de pedir una copia o presento un memorial al juzgado. Si yo hago alguna actuación, ahí interrumpí el plazo. Es decir, los días que ya pasaron ya no van a contar. A partir de que le den respuesta a mi solicitud y le vuelvan a notificar a Diego, a partir de ahí empiezan a correr nuevamente los otros 6 meses. No sé si con eso aclaré su duda, compañero, o alguien más tiene alguna duda o los confundí más. Y el plazo que está de 3 meses, ¿cómo funcionaría ahí? En el plazo de 3 meses, ¿para qué es? ¿Cuándo aplica el plazo de 3 meses? Segunda instancia. ¿Qué significa segunda instancia? Que se apeló la resolución de la primera instancia. instancia. Exacto. Suponiendo que estamos en un juicio de mayor cuantía y estamos ante un juzgado de primera instancia y el juzgado de primera instancia dicta su sentencia. Yo no estoy de acuerdo con esa sentencia y presento mi recurso de apelación. Entonces, como es un recurso de apelación, ese proceso, esa sentencia se tiene que elevar o se tiene que enviar a la sala de apelaciones para que la sala de apelaciones conozca ese recurso de apelación. Pero el recurso de apelación tiene un trámite propio. Ya lo van a ver ustedes cuando veamos los recursos. Pero el trámite de apelación tiene un procedimiento propio. No es de que los magistrados reciben el memorial, leen la sentencia y ya dicen si la ratifican o la cambian. No. Ellos tienen que iniciar un proceso que es el proceso de apelación. Y si dentro de este procedimiento de la apelación que se está llevando en la sala de apelaciones sucede lo mismo, que se tiene que abrir a prueba, pero la sala no lo hace de oficio y usted no le pide a la sala que abra a prueba, yo ya no tengo que esperar 6 meses. Yo aquí únicamente tendría que esperar 3 para poderle pedir a la sala que dicte la caducidad de la instancia. Y eso significaría que la resolución que fue apelada se quede firme. ¿Sí? No sé si con eso respondí su duda, Diego. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros? Adelante, Gabriela. Buenas noches, licenciado. Fíjese que a mí me surgió una duda porque usted platicaba de que el artículo 585 del Código Procesal Civil habla de usted de los autos, ajá. Entonces, de que uno se tratan de los expedientes y el otro ya cuando se va a resolver, ¿verdad? El auto. Pero me surgió la duda, ¿cómo voy a saber si están hablando de los expedientes o de un auto como tal de la resolución? Ok. Si yo le digo a usted, compañera, estoy sentado en el banco, ¿qué entiende usted? ¿En qué está sentado? Sí, pero ¿qué más? ¿Dónde estoy sentado?
en el asiento que acaba de mencionar el banco. Ok, y a lo mejor yo no le quise decir que yo estaba en un banco, que sería un objeto con 3 o 4 patas que no tiene respaldo. Eso sería un banco. Pero también banco es una institución financiera, una sociedad anónima especial. Y cuando yo voy al Banrural y quiero pasar a servicio al cliente y hay gente en servicio al cliente, ¿qué hago? Sentarme. Y si me llaman, mira dónde estoy. Estoy aquí sentado en el banco. ¿Sí? ¿Por qué le pongo ese ejemplo tan absurdo? Porque así como hay palabras que tienen diferentes acepciones, o si no estoy mal, a uno le enseñan en primaria que se llaman homófonas. Si hay alguien aquí que sea maestro, que me corrija, pero son palabras homófonas que se escriben igual o que se escuchan igual, pero tienen significados distintos. Así sucede aquí cuando hablamos de autos. Son términos o son figuras que tienen que se oyen igual o que se escriben igual, pero que el significado es distinto. ¿Cómo vamos a hacer para entender a qué nos estamos refiriendo? Si yo le digo, estoy sentado en el banco, puede ser que esté sentado en un banco como institución, o puede ser que esté sentado en un banco que es un objeto sin respaldo, una silla sin respaldo, digamos. Pero si yo le digo, compañera, fíjese que yo ayer me compré un banco de plástico, homófanas, gracias Marjorie. Si yo le digo, mire compañera, yo ayer me compré un banco de plástico, obviamente usted va a saber que me estoy refiriendo a ese objeto que parece silla, pero que no tiene respaldo, porque no hay una institución financiera, una sociedad anónima especial que sea de plástico. Entonces, ¿cómo vamos a entender a qué nos estamos refiriendo? Con el contexto de donde estemos leyendo. Si leemos, el juez dictó un auto, pues estamos sabiendo que nos referimos a una resolución. Si dice, este proceso terminó mediante un auto, sabemos que nos referimos a la resolución que dictó el juez. Pero si dice, por ejemplo, los autos se encuentran en el juzgado tal y tal, entonces nos referimos a las actuaciones que están dentro del expediente. Repito, sería de leer el contexto para poder comprender o saber a qué nos estamos refiriendo. Lo que sí es muy cierto es que cuando nos referimos a la resolución del juez, en general nos referimos en singular, el auto. Mientras que cuando nos referimos a las actuaciones de un expediente, decimos autos, porque son todas las actuaciones que están dentro del expediente. Entonces, cuando diga autos, generalmente son las actuaciones de un expediente. Pero, sin embargo, un juez puede dictar distintos autos o distintas resoluciones que son autos dentro de un mismo proceso. Entonces puede decir los autos que dictó el juez. Entonces es un rollo, pero quise ponerle el ejemplo del banco para que usted me entendiera de que todo depende del contexto de donde estemos leyendo o lo que estemos leyendo para comprender cuál es el significado que debemos darle. Gabriela. Muchas gracias, licenciado, muy amable. A la orden. Jóvenes, nos quedan 5 minutos. ¿Alguien más tiene alguna duda? Lastimosamente ya no pudimos ver el tema del tercero procesal. Era un tema muy interesante, pero pues ya no pudimos. ¿Pero alguien tiene alguna duda? ¿No? Pues bueno. Licenciado, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que fuera un ejecutivo, un juicio ejecutivo de tarjetas de crédito, y digamos, pasan los 6 meses, nunca se contesta la demanda, pero al juez se le solicitó una caución que constaba en embargo judicial. Solo permítame, compañero, solo disculpe. Perdón, compañero, perdón, ahora sí, disculpe. Pues sí, le comentaba, entonces la tarjeta de crédito solicita por medio de un juicio ejecutivo embargo de sueldos y digamos, ya no sucede nada, pasan los 6 meses
Y entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Ahí dependería, realmente dependería, no le puedo decir exactamente, pero yo le digo, si ya pasaron 6 meses, pida la caducidad. Lo más que puede pasar es que el juzgado le diga que no, pero en teoría tendría que aplicar la caducidad. Ahora, cuando estamos hablando de tarjeta de crédito, sé que no lo hemos visto y por eso se le perdona, ahí estamos hablando de una ejecución en la vía de apremio, no de juicio ejecutivo. ¿Ok? Ok, pero si repito, son... usted pídala. Si ya pasaron los 6 meses, pídala. ¿Verdad? Habría que ver realmente el expediente para ver si efectivamente no hay alguna actuación que haya interrumpido el plazo, pero usted pídala. Lo más que el juez le va a decir es no. Ah, vale. Voy a pedirle y le cuento qué me dice. Ok, pídala. Adelante, Roberto. Creo yo que alguien más tenía que levantar la mano, pero Roberto, adelante. Buenas noches, licenciado, pero en la vía de premio, cuando piden lo de alguna pensión atrasada, ¿hay alguna prescripción en esto? No sé si son de 2 años o a 5 años. Para la mire, los juicios ejecutivos prescriben a los 5 años cuando son garantía simple y a los 10 cuando hay garantía hipotecaria. Sin embargo, una de las características de las pensiones alimenticias es que son imprescriptibles. Entonces, si usted debe pensión alimenticia de su hijo, que ahorita tiene 18 años, pero a usted le fijaron la pensión desde que él tenía 1 año y no la ha pagado, a usted le pueden cobrar todos los años, porque son imprescriptibles las pensiones alimenticias. Muchas gracias, licenciado. Adelante, con gusto. Bueno, estamos, compañeros. Roberto era el que tenía la mano levantada. Ahí estamos. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho haber estado conectados, la atención, su participación. Les deseo una feliz huelga de dolores. Participen, compañeros, de manera sana. Participen, pero créanme que cuando uno ya sale de la U, extraña uno esas cosas y uno quisiera estar ahí. Yo nunca lo hice, vi una elección de Rey Feo, un par de leídas de boletín, pero no más. Y ahora que ya no estoy en la U, pues quisiera vivir eso. Entonces yo les digo, si ustedes pueden, háganlo, pero de forma sana, de forma consciente, y con capucha y sin capucha. Ya saben ustedes lo que siguen. Que tengan buenas vacaciones, que pasen feliz Semana Santa, estudien, aprovechen el tiempo y si van a la playa, todo con medida. Y si bebe y si conduce, no manejes, dijo Akea. No, si bebe, no maneje, ¿verdad? Éxitos, jóvenes, bendiciones y nos vemos después de Semana Santa. Que estén bien. Adiós. Feliz noche, compañeros.